A ver, ¿será que ya nos escuchan? No, todavía no. ¿Qué pasaría? ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan? Ya, listo. Parece que ya se solucionó bien. Sí, ya. Ya, ahora sí, ya solucionamos el problema técnico que teníamos con el sonido para la transmisión. Entonces, bueno, queremos agradecerle a todos los asistentes, darles la bienvenida al 12º Encuentro Nacional de Estudiantes de Filosofía, y pues esta es nuestra segunda versión internacional. El día de hoy nos acompaña Jesús Miguel Delgado del Águila. Él viene de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, y el día de hoy nos viene a acompañar con su texto Abordaje progresista de la posmodernidad desde la deslegitimación. Jesús Miguel Delgado del Águila es licenciado y candidato a magíster y doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Se ha desempeñado como corrector de textos y como docente de redacción en universidades de su país. Hace poco ha sido calificado como investigador COSINTEC por su producción científica en revistas nacionales e internacionales, indexadas en Web of Science, Cicielo y Scopus. Asimismo, ha participado en congresos literarios, en una oportunidad con una beca otorgada para viajar a Spokane, Washington, Estados Unidos. La ponencia que presenta en esta ocasión se enfoca en la configuración teórica de la posmodernidad, tópico indispensable para la elaboración de su tesis doctoral, en la que corrobora con el contexto finisecular del siglo XX y vincula la producción ensayística de Octavio Paz. Queremos agradecer pues tu presencia el día de hoy y pues por asistir y tener en cuenta este llamado pues a seguir pensándonos el mundo. Te queremos recordar que tienes un tiempo de 40 minutos para el desarrollo de tu texto y 15 minutos para el desarrollo de las preguntas. Sin más preámbulo, te damos la bienvenida y el espacio es todo tuyo. Sí. Bien, muchas gracias. En primer lugar, al comité organizador de este encuentro, ¿no? A la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y bueno, voy a presentar entonces mi ponencia que se titula Abordaje progresista de la posmodernidad desde la deslegitimación. Voy a primero a dar lectura del resumen. Dice, esta ponencia fundamenta la condición histórica de la posmodernidad con la intención de dilucidar los enclaves dicotómicos, heterogéneos, irracionales y relativistas que la conforman. Su caracterización se sustenta por la propagación de paradigmas ambivalentes y polémicos en función de epistemologías estáticas provenientes de las culturas tradicionales y ortodoxas. Por ende, el objetivo es contrastar la configuración de esta etapa al incluir lo intercultural como proyecto social que postula Beatriz Arlo, que tiene como propósito enriquecer y resguardar las manifestaciones artísticas, lingüísticas y culturales a nivel global. Es decir, se asume lo que Fredric Jameson considera como una totalidad orgánica. Las palabras claves que estoy usando para este trabajo son las siguientes: posmodernidad, estudios culturales, deslegitimación, relativismo, heterogeneidad. Muy bien. Primero voy a hacer una definición panorámica de este concepto de posmodernidad. Según Marcelo Fernández Farias, la posmodernidad es una época y una actitud que las personas adoptan en este contexto,
Principalmente esta eclosiona en el arte y luego se propala en múltiples expresiones sociales y culturales. Esto se consigue por las nuevas necesidades y la predominancia del concepto de comunidad. Esta era se ubica temporalmente en la década del 50 del siglo XX. En ese lapso se publica El laberinto de la soledad, 1950, del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, periodo que emerge durante la Guerra Fría, luego de la Segunda Guerra Mundial, que conmovió el ambiente cultural, social y político de esa época, inicialmente en Europa y Estados Unidos, después al resto del mundo con la emergencia del capitalismo tardío. Al hacer referencia a la posmodernidad, se evoca a la noción de modernidad, en el sentido de que esta es su continuación a causa de que se extinguió. Así lo indica Fredric Jason, de modo que lo posmoderno, no, abro cita, de modo que lo posmoderno se convierte en poco más que la forma asumida por lo auténticamente moderno en nuestro periodo, y una mera intensificación dialéctica del antiguo impulso modernista hacia la innovación. Cierro cita. En ese sentido, lo posmoderno devela la modernidad cultural por su mismo agotamiento como proyecto. Por ese motivo, también será criticado, tal como lo arguye Oscar del Barco, al indicar que lo posmoderno se opone a toda forma de modernidad basada en el progreso dialéctico de la verdad, el ser, el sujeto y la razón. La posmodernidad se exime del proceso modernizador. En consecuencia, se ha obviado la naturaleza inherente del hombre, ya que su tradición y su originalidad, fundadas teóricamente en la modernidad, se anulan, según Néstor García Canquilini. Debido a que se considera la posmodernidad como la génesis de los contrastes de la tradición precedente, es notorio constatar el problema surgido a través del concepto de continuidad, sobre todo la noción que tiene acerca de la historia. Para ellos, según Terry Eagleton, esta se percibió como unidimensional, es decir, el enfoque solo comprendió el lapso en el que se desarrollaba ese evento peculiar, mas no su totalidad, supeditada al pasado, el presente y el futuro. Por ende, su valor fue erradicado. Entonces, lo posmoderno es una crítica a la historia general u oficial, pues ésta se oculta, porque evidenciarla será una forma de relucir la pervivencia de lo moderno. Por lo tanto, tendría que replantear la historia del sistema con nuevos dogmas. Según Albrecht Welmer, la posmodernidad es una realidad histórica, ahistórica, consumada, que se ha inmovilizado, donde la modernidad, junto con la historia intelectual de la humanidad, han acabado. Al existir una escatimación de la historia, por ser esta un proceso continuo con su propio sentido, la historicidad se va claudicando de la memoria colectiva, ya sea oral o escrita, con sus respectivas doctrinas ideológicas, científicas, humanistas, culturales, económicas, con una cosmovisión global. Muy bien, esa es una explicación teórica con respecto a la relación de la posmodernidad con la historia. Ahora voy a explicar un poco las características en sí de la posmodernidad. Muy bien, para ello me baso en las propuestas teóricas de Theodor Adorno, Néstor García Canquilini, Marvin Harris, Fredric Jason, Jean-François Lyotard y Beatriz Arlo. Bien, de ellos extraigo una constante ideológica que comprende el periodo cultural de este siglo, distinguido por su rasgo relativista. Muy bien, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para poder indagar y diferenciar claramente los parámetros de la modernidad con la posmodernidad, ¿no? Por lo que he estado trabajando, entiendo la posmodernidad como una sobrevaloración o una difusión masiva, ¿no?, de todos estos proyectos culturales, la difusión que se puede hacer desde el mercado a partir de los sistemas, ¿no?, el internet,
y todo medio de difusión que ha tendido a desacreditar un poco el valor de la cultura, debido a que todo se expone, que todo se propala, la calidad de los productos y el valor que tiene la academia se ha ido disipando, se ha ido confundiendo. En ese sentido es la propuesta que quiero resolver un poco, ¿no? Y esas constantes contradicciones que ya se pueden observar incluso con el texto de Octavio Paz. Y ya es imposible constituir un dogma o teorías, ¿no? Porque constantemente la sobreabundancia de información ha generado de que se encuentren también con contrastes, ¿no? Muy bien. Voy a proseguir. Dice, esta peculiaridad es inherente a la composición de normas y códigos morales que imperan en una cultura específica. Además, resulta ambivalente frente a la confrontación con otro grupo social. Esta paradoja conlleva el cuestionamiento de la praxis humana, que se revela en producciones más complejas, como la literatura y la religión. Estas áreas poseen una constitución discursiva dicotómica, una taxonomía fijada desde su estatismo por la modernidad, que ha suscitado que en esta nueva era se indague en torno a su conformación universal y generalizante, para postular de que lo relativo deslinda por su contradicción y su inestabilidad. Otras características de la posmodernidad, el autor Ihab Hassan menciona 11 enclaves, ¿no? Las menciono rápidamente, ¿no? Una de ellas es la indeterminación, la fragmentación, la descanonización, la ausencia del yo o de la profundidad, lo impresentable o lo irrepresentable, lo irónico, la hibridez, la carnavalización, ¿no? Son conceptos de Mikhail Bakhtin, la performance, el construccionismo, y el último es la inmanencia, ¿no? Entonces, estos 11 conceptos que propone este autor, el autor Hassan, concuerdan en que se está deconstruyendo, ¿no?, lo que se ha establecido en la modernidad, en el que las teorías eran vigentes, ¿no? Permanecían durante el tiempo, ¿no? Con la posmodernidad se ha logrado lo contrario. Si se trata de construir todo lo que ya está canonizado, lo que ya está establecido, los dogmas, se tiende a cuestionar todo lo que ya está sobre una base, ¿no? Muy bien. A continuación voy a explicar lo posmoderno desde la noción del relativismo. Luis Camacho y Beatriz Arlo sostienen que durante la segunda mitad del siglo XX, desde el vanguardismo hacia adelante, hubo una manifestación caracterizada por relativismo en las producciones artísticas, al igual que en la filosofía. Estas fueron identificadas por sus formas muy variadas. A su vez suscitó sin ningún tipo de precedente. Esto no ocurrió con el arte absolutista del siglo XIX, desde el romanticismo hasta el impresionismo. El relativismo en sí es definido por James Rackles como los juicios que se adoptan sin tener en cuenta la razón. Esto supone la ausencia de fundamento y la falta de consistencia en un criterio. Asimismo, este se halla en oposición a la creencia generalizada de que se encontrará la verdad de manera objetiva y universal. Esta modalidad de pensamiento se aprecia dentro de una cultura que se adscribe a 6 paradigmas. El primero se enfoca en que el relativismo se expone en una cultura al prevalecer una constante heterogénea en la consolidación de las sociedades, que se distinguen por sus múltiples códigos éticos. El segundo se basa en el cuestionamiento de la determinación de atribuciones morales de lo bueno o lo incorrecto de una cultura. Estas designaciones son inestables dependiendo de cada cultura. Es más, son contrapuestas.
El tercer paradigma se incluye por percibir la ausencia de un criterio objetivo que se use para juzgar el código de una sociedad con privilegio sobre otra. El cuarto plantea que no se detecta una categoría predominante para el código moral que se localiza dentro de cualquier sociedad, pues esta no es particular ni exclusiva debido a la coexistencia de colectividades. El quinto considera que no hay una verdad absoluta en el plano ético, ya que ésta no perdura en el tiempo y el espacio, además de que regirá a todos en las mismas circunstancias. El último paradigma desarrolla la noción de que intentar criticar la conducta de otros pueblos no es ético. En ese sentido, se optará por una actitud tolerante. En consecuencia, si las denominaciones de lo correcto y lo incorrecto son relativas para una cultura, con sus conformaciones éticas peculiares, la implicación será perturbadora, porque pocas personas creen que el código que rige a la sociedad es perfecto. Por otra parte, se asumen soluciones que ayudan a optimizar cada grupo social. No obstante, el relativismo dentro de la cultura no solo prohíbe criticar los códigos de otras sociedades, sino también las suyas. Un razonamiento similar demuestra que otros valores deben ser universales, como al imaginar cómo se desenvolverá una sociedad a la que no se le atribuya ningún valor por enunciar la verdad. Adoptando esa lógica, si una persona se comunica con otra, no habría ninguna suposición de que estuviera dialogando con firmeza, por aprovechar esa situación para mentir sin juicio alguno. Una sociedad, en función de ese requerimiento, estaría destinada a empobrecerse notoriamente. En efecto, la gente se adhiere a grupos insignificantes creíbles. Esto revela que es posible la constitución de sociedades menores que se identifican por la articulación de una normativa opuesta a la práctica de malas acciones. Por ejemplo, el impedimento de asesinar es un factor indispensable para la protección de una sociedad. Con ello se recuerda que imperan sentencias morales que todas las sociedades deben compartir. Estas son ineludibles para que pervivan. Encima, no todo dogma ético se alterará de una colectividad a otra. Para complementar esta idea, Guillermo Alberto Romero ratifica que el relativismo de grupo se exhibe cuando la verdad es refutable, a causa de que depende de cada cultura o civilización. Es decir, prevalecen tantas verdades como grupos de personas que las piensan. Sin embargo, cuando se vincula este tópico con el de posmodernidad, según Freddy Vallenilla Solórzano, se hace ominosa la capacidad del ser humano para conocer la realidad a cabalidad, debido a que cuestiona su existencia capaz de ser interpretada y su formulación se reemplaza por múltiples verdades o realidades que perduran fraccionadas dentro de su heterogéneo mundo endógeno. En este sentido, la búsqueda dialéctica y escéptica de esa verdad posmoderna resulta absurda y disfuncional. Raymond Boudon indaga sobre la enseñanza de la posmodernidad, siendo su estructura relativa. Una solución afín a ese percance es que ésta logra la junción de elementos ambivalentes. Al respecto, Marvin Harris indica que para los posmodernos no se muestran dogmas sagrados, la verdad es relativa. En consecuencia, la ciencia no se aproxima más a la verdad que cualquier otra percepción de un mundo incognoscible e indeterminable. Ellos rechazan las generalizaciones magnas y las conocidas teorías totalizadoras. La verdad, además de ser una ficción convincente, es relativa, local, indefinida e interpretativa. Beatriz Arlo postula que la condición posmoderna instala ese relativismo valorativo que requiere superarse para erigirse. Por eso, ese talante inaprehensible facilita el desarraigo entre lo oculto, lo popular y lo masivo, en torno al estático, que simula la modernidad. En esta ocasión, el pensamiento es más panorámico para abarcar las diversas interacciones e integraciones palmarias de una cultura.
Beatriz Aló sostiene que no son idóneos los acuerdos interdisciplinarios para definir y legitimar lo que proviene de la posmodernidad, como el arte. La diversidad de temas y estéticas conlleva que haya una crisis de objetividad y no se cuenten con los instrumentos necesarios para efectuar una comparación, una discusión o una validación. Esto resulta impresentable por lo ya sostenido, ¿no? Según Jean-François Lyotard, lo posmoderno no está condicionado a normas preestablecidas, a causa de que éstas tan solo se consolidarán en la investigación acerca del mismo. En sí, la posmodernidad fija un orden confuso y paradójico, un correlato basado en lo real imposible, sin oportunidad de ordenarse, ni someterse, ni dispersarse. Se deja regir como un proceso contradictorio en el que coexisten elementos disímiles, fuerzas positivas y reactivas, que buscan nuevos o marginados abordajes por el racionalismo excluyente y despótico que se ha mantenido durante mucho tiempo. En ese sentido se nota un permanente recurso de la disyunción y la conjunción, similar a lo que provoca un espejismo. Con la posmodernidad se transitó de la resistencia combativa a la indiferencia desinteresada. Se prioriza la aceptación y la disposición de algo que de por sí origina sensación de movimiento, pero no cambios radicales. La contradicción termina siendo fortuita. Muy bien, aquí también quería hacer una breve explicación. Ya había mencionado anteriormente que esta nueva forma de generar postulados posmodernos se basan en la destrucción o la erradicación de propuestas totalmente consagradas, establecidas, ¿no? Pongo como ejemplo la Biblia, ¿no? La Biblia en sí tiene postulados, formulaciones que perduran a través del tiempo, ¿no? Diacrónicamente. La propuesta de los posmodernos, por lo que he explicado, es totalmente opuesta, ¿no? Simplemente es la desconfianza que se produce a partir de estas teorías, de estos enunciados, ¿no? Como ya he mencionado la Biblia, sin que se llegue a un propósito, es decir, por lo que estoy ahorita argumentando, se espera que luego de haber contradicho o desestabilizado algunas propuestas, se espera entonces una alternativa, ¿no? Sin embargo, los autores que estoy trabajando postulan de que allí hay un enigma, hay una confusión, que luego de esto no se halla absolutamente nada, ¿no? Entonces, ante eso, lo único que se puede hacer es confiar en medio de la diversidad de propuestas que puedan existir, ¿no? Ya sean culturales, artísticas, filosóficas, inclinarse, enfocarse en la que se crea más conveniente, ¿no? Y para poder determinar esa elección, es básica la construcción, la base que tenga cada persona, ¿no? Su capacidad para elegir y diferenciar esa magnitud de formulaciones, ¿no? Muy bien, voy a continuar. Bien, acá abro una cita sobre justo lo posmoderno, ¿no? Que aborda sobre las constantes contradicciones que se encuentran en este periodo siglo XX-XXI. Abro la cita. Dice: la aparente contradicción entre el intento de unificar un campo y postular las identidades ocultas que lo atraviesan y la lógica de sus mismos impulsos, que la propia teoría posmodernista caracteriza abiertamente como una lógica de la diferencia o la diferenciación. Aquí cierro la cita.
Por ejemplo, Lyotard afirma que estas filosofías de lo posmoderno actúan bajo estrategias antipositivistas y deslegitimadoras de resistencia hacia la búsqueda de la performatividad, debido a que indagan, descalifican y rechazan los movimientos culturales que aseguran una orientación para alcanzar una fundación taxonómica y promover el progreso, tal como acaece al negar los discursos totalizadores, omnicomprensivos, colectivos, interpretadores del hombre, el mundo y la realidad. Otro ejemplo que se me ha ocurrido es con respecto al feminismo, ¿no? La variación que ha tenido este movimiento cultural, ¿no? A mediados del siglo XX, ¿no? Con la conformación que tenía este grupo de mujeres, ¿no? Que buscaban y afianzaban la ideología de igualdad de género con respecto al ámbito laboral, económico, etcétera, ha sufrido un cambio, ¿no? Con respecto a inicios del siglo XXI. Y en sí llega a ser polémico, porque incluso ahí podemos ver cómo se cumple este concepto de posmoderno, ya que se deslegitima en sí el concepto, pierde su configuración inicial, ¿no? Actualmente ya no es la lucha ya no es la lucha por la igualdad en sí, sino ya ha sobrepasado los límites de lo permisible. Por ejemplo, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Mario Vargas Llosa a inicios del año. Le preguntaron que en algunos países de Latinoamérica se iban a censurar algunas obras en las que se halle cualquier tipo de denigración a la mujer. Y Vargas Llosa sostuvo de que esa censura sería incorrecta, ¿no? Ya que el arte y la literatura en sí debe ser totalmente libre. Y eso es lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Con respecto a las alteraciones que están padeciendo los, los paradigmas ya establecidos durante la modernidad. Y eso va a generar un peligro, ¿no? Ya que después los ciudadanos, los lectores, los académicos vamos a empezar a dudar de nuestras bases y al final no vamos a afianzarnos en ninguna área de conocimiento, ¿no? Todo va a ser totalmente todo va a ser totalmente confuso, diverso, cuestionable. Muy bien, y al respecto, justo la autora Julia Ledo sostiene lo siguiente, miren, dice, los posmodernos plantean la imposibilidad del conocimiento, ya que éste siempre estará viciado por un elemento de poder o de política. Todo conocimiento es susceptible de ser manipulado por la lógica de la dominación, de los intereses políticos y en última instancia por el poder. Lógicamente, esta concepción escéptica genera un cierto relativismo. La filosofía de la ciencia sufre un duro ataque a la cuestión de la objetividad. Y aquí también quisiera hacer un comentario con respecto a la función que tienen los estudios interdisciplinarios. Y creo que los estudios interdisciplinarios son una respuesta a esta posmodernidad, que en sí la someten a un proceso más arriesgado, ya que tenemos un área en específica, por ejemplo, la literatura, queremos vincularla con la historia o con la política. Entonces este objeto inicial, que es la literatura, siempre va a estar en falta, ¿no? Siempre le va a faltar algo, al igual que con otras áreas, ¿no? Siempre va a ser un objeto incompleto, cuestionable, destruido, ¿no? Sin garantías de conocimiento, ¿no? Desde la óptica en que tú la puedas observar, ¿no? Siempre va a faltar algo.
A ver, sigamos. Dice, Popper dejó como enseñanza que no existen verdades científicas. Ante ello, la posmodernidad representa una ruptura con estos formalismos. Se exime de los estructuralismos, los mitos tradicionales y los dogmas modernos. Estos se socavan por la pérdida de confianza en la razón como elemento insoslayable de orientación. Por eso los posmodernos abarcan un estado de ánimo y pensamiento del cual se extrae una verdad afín a una forma determinantemente fortuita que consigue explicar la realidad en función de esa modalidad. Con la posmodernidad se desestiman los grandes relatos provenientes del programa cultural de la modernidad, ¿no? Que es lo que expliqué hace un momento. A partir de allí se efectúa una reflexión sobre el lenguaje escrito y allí interviene también la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica que emprende una investigación con respecto a las producciones anteriores, ¿no? Dice, es preponderante el escepticismo por lo inferido de las metanarrativas. Las metanarrativas son los relatos totalizadores que buscan proveer fundamentaciones comprensivas de la realidad. La posmodernidad las rechaza. Expliqué también que la Biblia y los discursos religiosos también son sometidos a constantes devaluaciones, ¿no? Que es lo que se puede también observar, ¿no? Las críticas a sus organizaciones, a los miembros que conforman, ¿no? Todo este universo religioso, ¿no? Que se puede apreciar también desde la prensa. Muy bien. Muy bien, ahora quiero explicar un poco la interculturalidad. Dice, enclave progresista de la posmodernidad. Es decir, en medio de todo de esta imposibilidad de crear o de teorizar este proceso de deslegitimación de los dogmas establecidos durante la modernidad o de las áreas, se puede sacar provecho en cuanto que se adquieren nuevos conocimientos, ¿no? Es decir, estas áreas disciplinarias entran en contraste, entran en polémica, en discusión, y a partir de ello, el conocimiento que vamos adquiriendo es necesario, o es provechoso para estos casos. Muy bien, entonces esta sería la alternativa, la solución que tenemos frente a este proceso posmoderno, que no solamente concluirá en la deconstrucción de los dogmas. A ver, dice aquí, Beatriz Arlo menciona la génesis que tienen las culturas frente a otras, que se hace posible con la interculturalidad. Toda manifestación artística servirá como un canal de intercambio entre posturas proteíformes a expensas del beneficio y el éxito del arte inmanente, ya sea por medio de competencias, búsqueda de consagración, legitimidad, estrategias de lucha y alianza o cualquier otra consigna. Si bien esta segunda noción designa un criterio de contacto con el mundo, no deja de concatenarse con el relativismo. Al haber, un momento, al haber distintas estéticas, no existen acuerdos interdisciplinarios e interculturales, aún así resulte propicio. En el ensayo de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, se alude a esta categoría indirectamente, tal como se aprecia en el siguiente fragmento. Abro la cita, dice, en esas ceremonias nacionales, locales, gremiales o familiares, el mexicano se abre al exterior. Todas ellas le dan ocasión de
revelarse y dialogar con la divinidad. El silencioso mexicano silba, grita, canta, arroja petardos, descarga su pistola en el aire, descarga su alma, y en su grito, como en los cohetes que tanto nos gustan, sube hasta el cielo, estalla en una explosión verde, roja, azul y blanca, y cae verauda de chispas doradas. Esa noche los amigos que durante meses no pronunciaron más palabras que las prescritas por la indispensable cortesía, se emborrachan juntos, se hacen confidencias, lloran las mismas penas, se descubren hermanos y a veces, para probarse, se matan entre sí. La noche se puebla de canciones y aullidos. Los enamorados despiertan con orquestas a las muchachas. Hay diálogos y burlas de balcón a balcón, de acera a acera. Nadie habla en voz baja, se arrojan los sombreros al aire. Fin de cita. Muy bien, usé este fragmento de Octavio Paz para que se pueda ver ese contraste de elementos que se detectan a partir de lo que Bakhtin denomina la carnavalización, ¿no? Un espacio en el que las personas adoptan diversas identidades, se generan diversidad también de actitudes, ¿no? Es decir, se supone que uno en una fiesta va a celebrar, a sentirse bien, ¿no? Pero es tanta veces la euforia que terminan asesinándose, ¿no? Como lo expresa el texto de Octavio Paz, ¿no? La celebración en oposición al asesinato. Las personas que dicen que no se hablan se vuelven a hablar. La embriaguez, ¿no? Al estado también de perder la moralidad, ¿no? Entonces ahí es donde se pueden encontrar estos elementos relativos, dicotómicos. Pero en medio de todo, tal como lo está proponiendo Beatriz Arlo, es una oportunidad para detectar la diversidad, la heterogeneidad de elementos que configuran justo este espacio, ¿no? Es un espacio propicio para que puedan detectarse estos elementos. A ver. Aparte del concepto de interculturalidad, ¿no? Que es el desliz de un conocimiento hacia una determinada cultura, también Beatriz Arlo no hace referencia a la multiculturalidad, es decir, de que todo está expuesto en un contexto, ¿no? Como en Internet, ¿no? En Internet ahora podemos detectar todas las mallas curriculares de todas las universidades, ¿no? Podemos leer cualquier libro de cualquier área. Entonces todo está expuesto allí. En la televisión, en la prensa, en internet, en todos lados. Bien, voy a leer las conclusiones y con esto termino. A ver, dice, con este trabajo se concluyó que el paradigma de posmodernidad se rigió históricamente por una constante que promulga el relativismo en la constitución de las nociones que construyen la totalidad orgánica de la cultura, sin que necesariamente se respalde el discurso científico y prosiga en la determinación que caracterizó a creaciones concomitantes de la modernidad. Eso quedó claro. En la primera parte destaqué el concepto de posmodernidad, ¿no? Junto con sus heterogéneas particularidades. Y en la segunda parte integré el concepto de intercultural, ¿no? Junto con el de multiculturalidad. Puse como ejemplo el texto de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, y a partir de ello se formuló el provecho que se podría sacar de este concepto posmoderno, ¿no? Que no termina, no concluye únicamente en la deslegitimación, sino en el enriquecimiento, ¿no? De propuestas de diversas áreas interdisciplinarias. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias al comité organizador y estaré atento, si no, a las preguntas.
Muchísimas gracias, Jesús, por tu ponencia. En este momento damos apertura al espacio de preguntas. Pues tenemos hasta el momento dos. La primera pregunta nos la hace el compañero Sebastián y dice: ¿crees que se puede hablar en la actualidad de un pensamiento postmoderno consolidado o en realidad nunca ha existido ese pensamiento de manera pura, puesto que se siguen conservando ciertos valores de verdad? A ver, el concepto de posmodernidad es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque durante toda la historia siempre hemos encontrado avances, progresos, contradicciones, ¿no? Movimientos que se oponen a los anteriores, ¿no? O cada cierto siglo se genera un movimiento artístico, algo que contradice o mejora un poco la percepción que se tenía de antaño. Ahora, ¿cómo se puede observar lo posmoderno específicamente? Parece que es un posmoderno consolidado. Es debido a que nosotros tenemos a nuestro alcance la diversidad de propuestas de todos los ámbitos, de todos los tiempos, de todas las historias, ¿no? Y ante ello nosotros podemos generar una actitud. Esa actitud de legitimar y de construir y de desconfiar no se ha visto de forma tan notoria a fines del siglo XX e inicios de esta nueva era, ¿no? Entonces lo posmoderno es más que nada una actitud frente a lo heterogéneo, lo múltiple. Si ha existido alguna vez, pues yo diría de que en esta etapa en la que se ha construido, ¿no? Y luego de eso prácticamente no se ha podido establecer algo propio, ¿no? Ahora, si yo me voy un poco más por el lado de la literatura, ¿no? En el caso del Perú o el caso de Latinoamérica, esta autora ha abordado todas las técnicas literarias existentes, ¿no? Ha abordado todos los temas, ¿no? Después de eso, no ha habido alguien que haya podido superarlo. Eso es con respecto a la literatura. Ahora, con respecto a la historia o la filosofía, también sí tenemos muchos antecesores. Ahora, los valores tradicionales, con respecto a la conservación de los valores, ¿no? Y lineamientos que se conservan, ¿no? Como por ejemplo, qué es un matrimonio, qué es una familia, qué es un asesinato, con respecto al Código Civil y Código Penal, ¿no? Es decir, las leyes y las sanciones que hay con respecto a algunos determinados temas que permanecen, ¿no? Si durante años sabemos que es la mentira, sabemos que es un juicio, sabemos que es un asesinato, son conceptos, valores que se han establecido. Ahora, nada asegura que mañana o más tarde eso prevalezca, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos de que siempre se genera algún tipo de incidentes con respecto a las formas de gobierno, ¿no? Entonces, nuestros gobernantes a veces no son los ideales para hablar de valores, ¿no? Y por allí también se va pervirtiendo un poco el plano ético. Entonces, el hecho de que hoy se mantengan algunos conceptos tradicionales no implica de que mañana o más tarde se transformen, ¿no? O se aminoren. Entonces, así respondería a la pregunta que hizo nuestro colega. Vale. Tenemos otra pregunta de Brian Vera que dice: Martin Harris, en las teorías sobre la cultura en la era postmoderna, continúa defendiendo el materialismo cultural. Entonces, ¿en qué punto del texto admite el relativismo? ¿No sería un tanto más apropiado acercarse a los neoasianos? Muy bien. Con respecto al materialismo, en sí es una respuesta o es una incógnita que yo también me reformulé con respecto a
cuál es el propósito de los posmodernos, ¿no? En una primera instancia dije que su acto de deslegitimar estaba prevaleciente, ¿no? Sin embargo, después se aprovecha de lo intercultural, ¿no? Pero, por ejemplo, Marvin Harris, en este texto, en el texto que usé para Teoría sobre la cultura en la era posmoderna, nos muestra ese paradigma, ese malestar con respecto a cómo la cultura está desacreditando algunos valores. Entonces, la actitud posmoderna está incluida, no solamente en el hecho de que sea un parámetro relativista, sino que lo detecta y pone como ejemplo, ¿no? Pone como ejemplo lo que se está realizando con la Biblia, así se destruyen los dogmas. Y también lo señala, ¿no? Por ejemplo, en la página... Mira, en la página... De las páginas 153 y 154, ¿no? Del libro Teoría sobre la cultura en la era posmoderna, la edición del 2007, había leído, ¿no? Dice que Marvin Harris señala que la conexión que se hace de la posmodernidad con los textos es factible, debido a que la refutación de la realidad se ciña a múltiples justificaciones y razones por las que asumir un criterio homogéneo y considerar lo científico delimita la oportunidad de enunciar otras propuestas. Es decir, esa actitud posmoderna, yo no diría que sea tanto materialista, ¿no? Quizá en algún momento, ¿no? En la explicación, pero en sí es del todo relativista su función, ¿no? Esta función de querer cuestionar los dogmas y sacar un provecho alternativo de eso, ¿no? Eso más que nada que quisiera responder. Muchísimas gracias de nuevo, Jesús, por atender pues a este llamado. Esperamos contar con tu presencia en otras versiones del evento. Les agradecemos a todos los participantes por estar el día de hoy y seguir pensándonos el mundo desde la filosofía. Queremos invitarlos a la siguiente ponencia titulada El combate de las Amazonas, un análisis filosófico del rol de la mujer a través del mito, por el compañero Jorge Valcárcel de nuestra universidad. Esperamos haya sido de su agrado y pues nos vemos en otra ocasión. Listo, gracias.